Luisa, soy yo. Adriana. Luisa, despierta. Luisa, despierta. Luisa. Luisa. El capítulo que acabamos de recorrer deja a Valle Salvaje en un estado de tensión extrema, donde cada victoria parece esconder una derrota aún más profunda y donde cada sacrificio abre nuevas heridas. Luisa ha escapado de las garras de la muerte, pero su cuerpo debilitado y su espíritu quebrado son testimonio vivo del horror que sufrió en aquella celda. Su salvación no ha sido gratuita. Alejo ha pagado el precio más alto entregando su libertad, su futuro y la posibilidad de una vida junto a la mujer que ama. El sacrificio que realizó, empujado por la desesperación, ha marcado un antes y un después en su historia. José Luis, por su parte, comienza a enfrentar una verdad incómoda. Sus decisiones, sus mentiras y su ambición han destruido a su propia familia. Aunque intenta aferrarse a la idea del legado, por primera vez se asoma al espejo de sus crímenes y siente el peso de lo que ha hecho. Victoria, lejos de mostrar debilidad, se aferra aún más a su poder, hundiendo a quienes amenazan su control. Su crueldad hacia Matilde revela que está dispuesta a aplastar cualquier atisbo de rebelión, incluso si proviene de alguien que alguna vez consideró parte de la familia. En medio de estas sombras emergen pequeños destellos de luz: el amor persistente de Alejo y Luisa, la valentía de Matilde al enfrentarse a su opresora, la determinación de Bárbara y Leonardo para reconstruir lo perdido y el apoyo incansable de personajes como Adriana, Rafael, Pepa y Mercedes. Pero nada de esto borra el peligro creciente que representa Dámaso, cuyo regreso promete desatar un vendaval capaz de derribar incluso los cimientos de la Casa Grande. Así concluye este capítulo, con almas desgarradas, secretos a punto de estallar y un valle entero suspendido al borde del abismo. La celda de la Santa Hermandad permanecía sumida en una penumbra casi irrespirable, un lugar donde el olor a humedad, encierro y resignación se mezclaba con el frío de las paredes de piedra. Adriana llegó corriendo, seguida de cerca por el capitán Escobedo, y el horror que encontró al cruzar la puerta le arrebató el aliento. Allí, tendida sobre el suelo helado, estaba Luisa. Su cuerpo yacía inmóvil, su piel tan pálida que parecía cera consumida por la falta de luz, y su vestido roto y manchado evidenciaba los días interminables de encierro injusto que había soportado. Luisa, gritó Adriana, arrodillándose de golpe junto a su amiga. Temblorosa tomó su rostro entre las manos. La piel de Luisa estaba fría, demasiado fría. Sus labios agrietados parecían incapaces de pronunciar palabra alguna. No reaccionaba, no se movía, su respiración era tan débil que Adriana tuvo que inclinarse para comprobar si su pecho aún se agitaba. El capitán Escobedo se arrodilló al otro lado de Luisa y buscó su pulso con dedos firmes pero tensos. Durante unos segundos que parecieron eternos no dijo nada. Finalmente murmuró: «Está viva». Adriana exhaló un suspiro ahogado, mezcla de alivio y desesperación. «Pero apenas», añadió el capitán, «tiene varios días sin comer ni beber. Su cuerpo se está rindiendo». Adriana sintió que la indignación le quemaba la garganta. «Tenemos que sacarla de aquí, ahora mismo», exigió. «No puede permanecer en este agujero inmundo ni un minuto más». El capitán frunció el ceño. «Doña Adriana, lo comprendo, pero no puedo liberarla así sin más. Sigue siendo una prisionera acusada de sacrilegio». «Sacrilegio», gritó ella con furia. «Llaman justicia a dejar morir a una mujer inocente, a permitir que se consuma en una celda como un animal. ¿Dónde está el honor de la Santa Hermandad?». Las palabras de Adriana calaron profundo. Escobedo había visto morir a muchos prisioneros, demasiados quizá, pero la mirada de ella, una mezcla de súplica y determinación, lo obligaba a cuestionar lo que siempre había aceptado sin dudar. «Si muere bajo su custodia», continuó Adriana con voz firme, «¿cómo explicará que no recibió atención médica? ¿Cómo justificará la muerte de una mujer sin juicio alguno?». El capitán respiró hondo, sopesando lo inevitable. Finalmente cedió. «Permitiré que un galeno la examine aquí mismo. Si confirma que su condición es tan grave como usted dice, consideraré su traslado, pero seguirá bajo arresto». «Lo que sea necesario», respondió Adriana con voz quebrada. «Solo sálvenla». Mientras el capitán salía a buscar al galeno, Adriana se quedó a solas con Luisa. Tomó su mano fría y la apretó como si pudiera transferirle vida a través del contacto. «Luisa, escúchame», susurró, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «No te rindas. No después de todo lo que has luchado. Piensa en Evaristo, piensa en Alejo.
piensa en todos los que te amamos. Como si esas palabras fueran un puente entre la consciencia y la oscuridad, donde Luisa se hundía, sus párpados temblaron. Un gemido apenas audible escapó de sus labios. Adriana, sí soy yo, respondió ella, acercándose más. Estoy aquí, no te voy a dejar. Luisa abrió los ojos lentamente. La miró sin creer que fuera real, temerosa de que fuera otra alucinación provocada por el hambre. No deberías haber venido. Este lugar está maldito. Calla, dijo Adriana, acariciando su frente. No gastes fuerzas. El galeno ya viene. Pero Luisa negó débilmente. Es tarde. Lo sé. Mi cuerpo ya no quiere luchar. No digas eso, exclamó Adriana con una ferocidad que surgió de lo más profundo de su alma. Eres inocente. Voy a sacarte de aquí, Luisa. Te lo juro por mi vida. La joven exhausta dejó escapar una lágrima solitaria. Quizá merezco morir aquí, no rugió Adriana, incapaz de aceptar aquel destino. En ese instante, su promesa se convirtió en un juramento sagrado. Y mientras el eco de sus palabras resonaba entre las piedras frías de la celda, el galeno llegaba corriendo, marcando el inicio de una lucha desesperada por la vida de Luisa. La casa grande respiraba un aire cargado de tensión, como si cada pared supiera que el equilibrio del poder estaba a punto de romperse. Victoria Salcedo permanecía de pie junto a la ventana, mirando el horizonte con una frialdad calculada que solo ella dominaba. Sus dedos tamborileaban suavemente contra el vidrio, un gesto que delataba la inquietud que trataba de ocultar. José Luis, por su parte, caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, incapaz de contener la furia que lo consumía desde la inesperada aparición de Dámaso. Ese maldito... gruñó finalmente, apretando los puños con tanto fuerza que sus nudillos palidecieron. ¿Quién demonios se cree para irrumpir en mi casa como si fuera suya? ¿Para desestabilizar todo lo que hemos construido? Victoria se volvió hacia él con una mezcla de serenidad y determinación. La sombra del pasado había regresado a su vida y sabía que si no mantenía el control, todo podía desmoronarse. Dámaso siempre ha sabido atacar donde duele, respondió con voz baja pero firme. Pero solo podrá destruirnos si permitimos que nos divida. Esas palabras pesaban, porque aunque nadie lo decía en voz alta, ambos sabían lo que significaba la presencia de Dámaso, un peligro para su matrimonio, para su poder y para la narrativa cuidadosamente construida sobre la muerte de su primer esposo. Él había regresado como un fantasma dispuesto a arrancarles el alma. No sé cuánto tiempo podré contenerme, confesó José Luis, deteniéndose finalmente frente a ella. Cada vez que lo veo caminar por estos pasillos, siento que la sangre me hierve. Lo sé, respondió Victoria con una mezcla inquietante de comprensión y manipulación. Pero no podemos actuar precipitadamente. Él aún tiene cartas que no ha jugado, secretos que no podemos permitir que salgan a la luz. La mención de los secretos hizo que el silencio los envolviera como una manta helada. Ambos recordaban cada crimen, cada mentira, cada manipulación que habían cometido juntos. Desde el complot contra Luisa hasta los intentos de asesinato contra Pedrito, pasando por la muerte de Pilara, la lista era interminable. José Luis apartó la mirada y se dirigió hacia la chimenea, donde las llamas danzaban reflejando su propio tormento. A veces me pregunto cómo llegamos a este punto, murmuró. Cómo nuestras vidas se convirtieron en esta maraña de amenazas, chantajes y sombras. Victoria se acercó por detrás y posó una mano en su hombro. Era un gesto suave, casi maternal, que contrastaba con la frialdad que la caracterizaba. Llegamos aquí porque quisimos más, dijo sin vacilar, porque no aceptamos lo que el destino pretendía darnos. Ambicionamos, luchamos y ganamos. José Luis inhaló hondo, como intentando ahogar un remordimiento que amenazaba con salir a flote. Durante años había creído que nada podía afectarlo, que todo sacrificio era válido para preservar su poder. Pero la visión de Luisa desfalleciendo en la celda, consecuencia directa de sus maquinaciones, había dejado una grieta inesperada en su conciencia. Victoria, en cambio, parecía impermeable. Para ella, lo ocurrido con Luisa era un simple movimiento dentro de un tablero mucho más grande. Su verdadero temor era Dámaso. Ese hombre conocía su verdadera naturaleza, sabía demasiado, y ahora caminaba por Valle Salvaje con la determinación de alguien que ha regresado para reclamar justicia o venganza. Lo único que debemos hacer, continuó Victoria, es mantenernos unidos. Si él ve una sola fisura entre nosotros, la aprovechará para destruirnos, para destruir todo lo que hemos levantado. José Luis cerró los ojos un instante. No sé si aún tengo fuerzas para continuar con esta farsa. Victoria lo miró con una mezcla de sorpresa y desprecio disfrazado de lástima.
La fuerza no es opcional, José Luis. Si queremos sobrevivir, debemos mostrarnos implacables. Un silencio denso cayó entre ellos. Entonces, tras un instante de duda, la duquesa añadió: recuerda que no solo está en juego nuestro nombre, también está en juego el futuro de todos los que dependen de nosotros. Era una manipulación perfecta, fina, directa. Y funcionó. José Luis asintió lentamente, recuperando la máscara de dureza que llevaba años usando como escudo. Afuera el viento golpeó los ventanales como un presagio. Dámaso estaba cerca acechando. Y aunque la casa grande seguía en pie, ya no era un lugar seguro. El tablero se había movido. El verdadero peligro apenas comenzaba. La casa pequeña, tan humilde en comparación con la casa grande, parecía respirar un aire más cálido. Pero ese calor no alcanzaba a Matilde. En la mesa de la cocina, el vestido de novia que confeccionaba se extendía como un recordatorio doloroso de un futuro que quizá nunca llegaría. Intentaba concentrarse en las delicadas puntadas, pero sus manos temblaban demasiado. Su mente no estaba en la tela, sino en el peso de los secretos que llevaba encima, en la amenaza constante que sabía que la acechaba desde hacía días. La puerta trasera se abrió con suavidad. Matilde levantó la vista y lo vio entrar Atanasio, tan sigiloso como una sombra, pero tan lleno de luz para ella. Por un segundo, una chispa de alegría cruzó su rostro antes de que el miedo se lo arrebatara. «No deberías estar aquí», susurró, mirando inquieta hacia la entrada. «Victoria tiene ojos en todas partes. Si nos descubre juntos...» «Tuve cuidado», respondió él acercándose. «Nadie me vio entrar». Ella soltó un suspiro tembloroso. Recordaba cada mirada inquisitiva de Victoria, cada palabra cargada de doble sentido. La duquesa sospechaba algo, y cuando Victoria sospechaba la tragedia, siempre estaba cerca. «Atanasio», murmuró Matilde con voz rota, «ella lo sabe. Puedo verlo en sus ojos». Él tomó sus manos entre las suyas. «Tal vez ha llegado el momento de dejar de escondernos». Matilde entreabrió los labios sorprendida. ¿Qué quieres decir? Que he pensado en nosotros, en lo que somos, en lo que podríamos ser? No podemos seguir viviendo en miedo. Matilde, deberíamos irnos de Valle Salvaje, comenzar una vida nueva lejos de todo esto. El corazón de ella se detuvo. Era lo que había soñado, lo que había deseado en silencio, lo que había imaginado en noches interminables, mientras el recuerdo de Gaspar la asfixiaba. Pero también sabía que pedir libertad en Valle Salvaje era como pedir alas a un prisionero. «Yo», susurró, «siempre pensé que mi lugar estaba aquí». Atanasio la miró con ternura y gravedad. Y ahora Matilde tragó saliva al recordar todo lo vivido un matrimonio sin amor, las mentiras de la familia Salcedo, el dolor acumulado, el amor prohibido que había encontrado en Atanasio casi por accidente. «Ahora entiendo que mi lugar no es un sitio», murmuró ella. «Mi lugar está donde estés tú». Atanasio sonrió, una sonrisa que prometía libertad, vida, futuro. Pero justo cuando el momento parecía transformarse en una promesa, unos pasos resonaron en el pasillo. Él se apartó de inmediato. La puerta se abrió de golpe. Victoria Salcedo entró. Sus ojos siempre afilados escrutaron la escena Matilde junto al vestido de novia. Atanasio demasiado cerca, la tensión impregnando el aire como un perfume evidente. «Don Atanasio», dijo Victoria con una voz que destilaba veneno disfrazado de cortesía. «¿Se puede saber qué hace usted en la casa pequeña?» Atanasio mantuvo una neutralidad admirable. «Doña Victoria, vine a revisar unos documentos que don José Luis necesita para el inventario». Victoria arqueó una ceja. «En la cocina me indicaron que algunos registros antiguos estaban en el almacén detrás de esta habitación». Victoria lo observó con el mismo instinto con el que un depredador evalúa a su presa. Luego, su mirada cayó sobre Matilde, sobre el vestido, sobre las manos temblorosas. Y algo en su expresión cambió. Ya no era solo sospecha, era sentencia. Matilde dijo con una dulzura falsa que heló la sangre en las venas de la joven. «¿Sabes qué día es hoy?» Matilde sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Para mí es un día más, doña Victoria». Victoria entrecerró los ojos. «Hoy se cumple un año de la muerte de mi hijo, de tu esposo Gaspar. Y dices que es un día cualquiera». El golpe emocional fue devastador. Matilde palideció. Había olvidado. Lo había olvidado por completo. Victoria se acercó con una calma aterradora. «Vas a venir conmigo ahora mismo. Visitaremos su tumba y mostrarás el respeto que su memoria merece». Matilde no tuvo opción. «Sí, doña Victoria». Antes de salir, Victoria lanzó una última estocada a Atanasio. «Y usted, don Atanasio, regrese a la casa grande. Será mejor no poner a prueba la paciencia de mi esposo».
Atanasio asintió impotente. Sus ojos siguieron a Matilde hasta que la puerta se cerró tras ella. Sabía que algo terrible estaba por ocurrir. El camino hacia el camposanto fue silencioso, pero el verdadero tormento comenzó al llegar a la tumba de Gaspar. Victoria se arrodilló, lloró, habló con su hijo y luego se volvió hacia Matilde con una dureza de acero. Lo que siguió fue un ataque verbal despiadado, un juicio cruel sobre su duelo, su lealtad y su honor. Cuando Matilde se defendió hablando de Irene de la verdad sobre la muerte de Gaspar, Victoria respondió con una bofetada brutal. Aquel golpe no solo marcó su piel, marcó un antes y un después, porque por primera vez Matilde no se desmoronó, se mantuvo firme. Y Victoria, al ver ese brillo de rebelión en su mirada, sonrió con frialdad. Si intentas huir con él, susurró, te destruiré. Haré que todo el valle te desprecie. La verdad será lo que yo decida. Matilde sintió cómo el miedo la estrangulaba, pero una chispa ardió en su interior. Victoria podía vigilar su cuerpo, pero no podía controlar su corazón, ni su deseo de libertad. La sala principal de la Casa Grande estaba sumida en un silencio inquietante cuando Leonardo se dejó caer en uno de los sillones con el ceño fruncido y la mirada perdida en un punto invisible. Su mente era un laberinto de ideas, miedos y certezas que chocaban entre sí. Irene lo observaba desde la distancia con el corazón encogido. Había acompañado a Leonardo en el viaje a Burgos, había compartido con él noches de incertidumbre y días de peligro. Y durante ese trayecto, sin darse cuenta, algo dentro de ella había cambiado para siempre. Por encima de todo, dijo finalmente Leonardo rompiendo el silencio, está el hecho incuestionable de que no voy a aceptar esa boda. Su voz arrastraba la firmeza de alguien que ya ha tomado una decisión, alguien que no teme enfrentar consecuencias. Mi padre puede ordenar, manipular, pero no voy a unirme a nadie que no amo. Irene tragó saliva. Aquellas palabras sinceras y dolorosamente claras le atravesaron el pecho. ¿Y cuál es su plan?, preguntó, aunque temía escuchar la respuesta. Negarme, respondió él con una simpleza demoledora. Ya se lo dije, mi corazón pertenece a Bárbara, a nadie más. Ese nombre, el nombre que Irene llevaba semanas intentando olvidar, ignorar, arrancar de su memoria. Bárbara. La mujer que él amaba, la mujer que él seguiría amando hasta el último aliento. Intentó sonreír, intentó fingir indiferencia, pero sus manos temblaron. Leonardo no lo notó, pero alguien más oculto en las sombras del pasillo sí lo haría más tarde. Leonardo, comenzó Irene, pero su voz se quebró. El silencio que siguió fue insoportablemente pesado. Tenía que decirlo, ya no podía guardarlo. Hay algo que necesito que sepa. Él la miró con curiosidad y amabilidad. Ese fue su error. La amabilidad siempre había sido su condena. No he tenido el valor antes, susurró ella. ¿El valor para qué?, preguntó él. Irene cerró los ojos un instante y al abrirlos estaban llenos de lágrimas contenidas. Para hablarle de mis sentimientos. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un golpe de viento que apaga una llama. Leonardo parpadeó incrédulo. Sus sentimientos, repitió casi en voz baja. Ella asintió sin poder evitar que las lágrimas escaparan. Sé que usted ama a Bárbara, lo he sabido desde siempre, pero después del viaje a Burgos, después de todo lo que pasamos, me di cuenta de que lo que siento por usted ya no es amistad. No puedo seguir fingiendo. El silencio se volvió insoportable. Leonardo se levantó y caminó hacia la ventana. Irene creyó que iba a marcharse, pero solo respiró hondo, luchando con su respuesta. Irene, me siento honrado. De verdad, pero no puedo corresponderla. Mi corazón ya tiene dueña. Ella sonrió débilmente entre lágrimas. No esperaba otra cosa, solo necesitaba que lo supiera. La conversación habría terminado ahí, pero la tragedia ya estaba en movimiento. Porque mientras Irene se secaba las lágrimas con dignidad y Leonardo intentaba ofrecer palabras de consuelo, un pequeño par de ojos observaba desde el pasillo. Pedrito Salcedo, el niño que había visto más muerte y traición que cualquier adulto en el valle. Y entendió lo suficiente para saber que su hermana necesitaba escuchar toda esa verdad. Cuando Leonardo salió y el pasillo quedó vacío, Pedrito caminó con paso decidido hacia la habitación donde estaba su hermana. Bárbara estaba sentada sola mirando por la ventana como si buscara respuestas en el cielo gris. Bárbara, dijo Pedrito con voz seria. Ella sonrió sin saber aún que el niño traía consigo una verdad que iba a cambiarle el corazón. ¿Qué ocurre, pequeño? Necesito hablar contigo, dijo él tomando asiento junto a ella. Es sobre don Leonardo. El semblante de Bárbara se tensó. No quiero hablar de él. Pero tienes que escucharme, insistió Pedrito con una madurez que estremeció incluso a ella. Escuché algo importante.
Y entonces, con una claridad pasmosa para un niño de su edad, contó cada palabra que Leonardo le dijo a Irene, cada confesión, cada verdad, que amaba a Bárbara, que nunca quiso a Irene, que lucharía por ella aun si eso significaba enfrentarse a su padre. Bárbara parpadeó incrédula. ¿Cómo sabes todo eso? Porque escucho, respondió él sin más, y porque nadie parece darse cuenta de que existo, pero yo veo, yo oigo, y sé que te ama Bárbara. La voz del niño se quebró un poco. Y sé que vas a sufrir si no hablas con él. No quiero que sufras. Bárbara sintió que el mundo se detenía. El dolor que la había estado consumiendo durante semanas perdía fuerza, reemplazado por un hilo tembloroso de esperanza. «Pedrito», murmuró abrazándolo. No sabía. «Habla con él», insistió el niño. «El amor de verdad no se deja morir». Sus palabras tan pequeñas y tan inmensas resonaron en el corazón de Bárbara. Y por primera vez, desde el escándalo del beso, se permitió imaginar la posibilidad de perdonar. La cocina de la casa grande hervía con el ruido habitual de ollas, cucharones y pasos acelerados, pero debajo de esa apariencia cotidiana se escondía otra clase de tensión. Eva, la cocinera veterana, estaba plantada en medio de la habitación con los brazos cruzados y una expresión que podía cortar el aire. Frente a ella, Pepa intentaba mantener la calma mientras Francisco, sentado en una silla, parecía querer hundirse en ella para desaparecer. Amadeo, por su parte, se debatía entre intervenir o dejar que la tormenta siguiera su curso. «Lo único que digo», exclamó Eva con voz dura como una sartén de hierro, «es que necesito un juez imparcial para este concurso de postres». «¿Imparcial?» «¿Se entiende?» Francisco respiró hondo. «Pero, ¿por qué no puedo ser yo ese juez?», Eva bufó con ironía. «¡Ay, sí tú! Antes de que empiece ya estarías dándole la victoria a Pepa. Todos lo sabemos». Francisco abrió la boca para protestar, pero sus mejillas se tiñeron de un rojo inconfundible. Pepa lo notó y quiso intervenir, pero Eva levantó una mano dramáticamente. «No me vengas con excusas», añadió la cocinera. «Una competición debe ser seria, transparente, un asunto de honor profesional». Pepa soltó una risa nerviosa. Eva solo era un juego, no tiene que convertirse en una guerra. «No es un simple juego», respondió Eva con los ojos muy abiertos. «Es mi reputación la que está en juego. Mi legado». Amadeo, intentando calmarla, posó una mano en su hombro. «Cariño, no hay necesidad de tanta tensión. Quizá...» «Tú cállate», lo interrumpió ella sin contemplaciones. «Bastante tengo lidiando con tus ocurrencias como para que ahora me digas cómo manejar mi cocina». Francisco carraspeó incómodo. «Yo solo digo que...». «Nada, tú no dices nada», replicó Eva señalándolo con el cucharón. «Tú, don Romeo de los Fogones, lo que hiciste fue manipular a todo el mundo». Pepa arqueó una ceja. Manipular, y ese fue el instante en el que el mundo se detuvo. Amadeo soltó un suspiro dramático. Francisco se pasó una mano por el cuello. Eva fingió inspeccionar sus uñas. «¿Qué quiere decir con eso?», Francisco, insistió Pepa, esta vez con un tono que no admitía evasivas. Francisco tragó saliva. La verdad estaba a punto de salir y no había escapatoria posible. «Está bien», murmuró finalmente. «Supongo que debo decirlo». Pepa lo miró fijamente. «El torneo de postres no fue solo para divertirnos», confesó él con voz baja, casi apenada. Lo organicé para distraerte». La respiración de Pepa se detuvo. «Te veía sufrir cada día por Luisa», continuó Francisco. «Te veía triste, apagada, sin fuerzas. Y pensé que si te daba algo bonito en que ocuparte, algo dulce, algo que te hiciera sonreír, tal vez podría ayudarte aunque fuera un poco». Pepa sintió un nudo en la garganta. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, pero no eran de dolor, eran de profunda gratitud. Eva cruzó los brazos ofendida. «Y yo solo fui la marioneta de tu plan». «No fue un plan romántico», balbuceó Francisco, aunque su expresión lo traicionaba. «Claro que lo fue», espetó Eva, aunque sus ojos brillaban con un destello que sugería algo más cercano a la ternura que a la rabia. «Pero lo admito, me entretuvo. Y además quedó claro que mi postre es superior». Pepa no pudo evitar reír entre lágrimas. «Eva, gané yo la primera ronda». «Por suerte, solo por suerte, niña», replicó Eva, sacudiendo la mano como si espantara moscas. Entre risas, reproches teatrales y el habitual caos culinario, la tensión comenzó a disiparse. Francisco, todavía nervioso, bajó la mirada cuando Pepa se acercó a él. «¿De verdad hiciste todo eso solo para que yo sonriera?», murmuró ella. Francisco asintió sin atreverse a mirarla directamente. No soportaba verte sufrir. Tenía que hacer algo. Y entonces Pepa lo abrazó. Un abrazo cálido, inesperado,
que detuvo el tiempo. Francisco Torpe, como siempre, levantó las manos antes de decidirse a devolverle el gesto. «Gracias», susurró ella. Eva resopló con exageración. «Ay, por favor, pueden dejar el romance para después. Tenemos un postre pendiente». Pero nadie le hizo caso. En esa cocina, por primera vez en días, la risa volvió a llenar el aire. Nadie sabía aún que muy cerca de allí, en la Santa Hermandad, Luisa estaba al borde de la muerte. Pero por unos minutos, en ese pequeño rincón de la casa grande, la vida se sintió menos cruel. El galeno terminó de examinar a Luisa bajo la tenue luz de la celda y su expresión lo dijo todo antes incluso de pronunciar palabra. Adriana sintió que el corazón se le hacía trizas mientras observaba al hombre cerrar su maletín con movimientos graves casi fúnebres. Afuera, en el pasillo, el silencio era tan profundo que incluso el goteo distante de agua parecía un trueno. Su condición es crítica, declaró finalmente el galeno mirando al capitán Escobedo y luego a Adriana. Deshidratación severa, desnutrición extrema y principios de neumonía. Las palabras cayeron como piedras. La celda húmeda y fría no la dejará sobrevivir mucho más. Adriana sintió que las piernas se le debilitaban. Se aferró a la pared tratando de contener el temblor de sus manos. Entonces, ¿puede salvarla? Puedo estabilizarla, pero si permanece aquí, no pasará de unos días. Un nudo de angustia subió por la garganta de Adriana. Miró al capitán Escobedo con desesperación ardiente. «Por favor, déjela venir conmigo. Yo cuidaré de ella. Lo juro por mi vida». El capitán guardó silencio. La duda en su mirada era evidente, pero también lo era la carga de responsabilidad sobre sus hombros. «Necesito garantías», respondió al fin. «Las que quiera, no suyas. Necesito garantías de alguien con verdadera autoridad». Adriana frunció el ceño. «¿Quién el duque de Valle Salvaje?» «Don José Luis Gálvez de Aguirre». El aire se congeló. José Luis. El mismo hombre cuya crueldad había llevado a Luisa a esa celda. El hombre que orquestó cada pieza del complot. El hombre que había usado el poder de su apellido para destruirla. Adriana sintió que la injusticia le ardía por dentro como un fuego imposible de extinguir. ¿Quiere decirme que la única persona que puede salvarla es precisamente quien la condenó? «Así son las leyes», respondió Escobedo. «Si él garantiza su custodia, puedo trasladarla». Adriana cerró los ojos con fuerza. Sabía que tenía que ir. Sabía que, aunque la idea la revolviera por dentro, José Luis era la única pieza capaz de mover la balanza. «Iré a hablar con él», declaró con voz firme, «y volveré con su garantía». En la casa grande, José Luis no sabía que esa conversación estaba a punto de poner a prueba la última chispa de humanidad que le quedaba. Rafael estaba frente a él con el rostro marcado por la frustración. «Padre, debe haber algo que pueda hacer. Nadie cree realmente que Luisa sea culpable». José Luis levantó la vista con gesto cansado pero frío. «Esa mujer está condenada. La evidencia es clara». «Evidencia. El testimonio de un ladrón. Una talla que nadie la vio tomar. Rafael, no discutiré contigo. Hay procesos que deben seguirse». Antes de que pudiera continuar, Alejo irrumpió en la habitación pálido, agotado, casi tembloroso. «Padre, Adriana acaba de llegar. Luisa está muriendo. Si no la sacan de la celda, no resistirá». El gesto de José Luis cambió. No mucho, pero lo suficiente. Una grieta en la armadura. Un destello de algo cercano al remordimiento. Rafael, con voz tensa, añadió: «Nadie le pide que rompa la ley, solo que use su autoridad para salvar una vida». José Luis caminó hacia la chimenea. Las sombras oscilaban sobre su rostro, haciéndolo parecer más viejo, más cansado. «Si hago esto, si intervengo, pondré en duda mi reputación, mi apellido». Alejo dio un paso adelante. «Se lo ruego, haré lo que sea». Y ahí fue donde todo cambió. José Luis se giró lentamente con la mirada afilada y calculadora. «Lo que sea». El silencio se volvió insoportable. «Sí», respondió Alejo sin dudar. José Luis avanzó hacia él. «Quiero que regreses a la casa grande, que vuelvas a ser mi hijo, y que renuncies para siempre a la idea de casarte con esa mujer». Alejo sintió que el mundo se le desplomaba. Era una sentencia, un precio monstruosamente ilegal para cualquier corazón que amara. «Padre, eso es mi decisión», lo cortó José Luis. «La vida de Luisa o tu vida con ella. Elige». Alejo cerró los ojos. Pensó en Luisa agonizando, en su sonrisa, en su amor, en su promesa. Y supo que no había elección. «Está bien», susurró. «Acepto». Rafael se llevó una mano al rostro horrorizado. José Luis, en cambio, sonrió satisfecho. Sabía que elegirías correctamente. Alejo sintió que algo dentro de él se rompía para siempre. Pero también, muy en el fondo, una nueva y peligrosa determinación empezaba a nacer. Mientras tanto, en la celda, Adriana sostenía la mano de Luisa. «No te rindas, te lo ruego».
Y en ese momento los pasos del duque resonaron por el pasillo. Luisa viviría, pero a un precio tan devastador que ninguno de ellos imaginaba cuánto iba a costar. El carruaje avanzaba lentamente por el sendero hacia la casa pequeña, escoltado por 2 guardias y seguido muy de cerca por el caballo de Alejo, cuyo jinete llevaba el rostro endurecido por un sufrimiento que apenas podía contener. Dentro del carruaje, envuelta en mantas gruesas, viajaba Luisa, pálida, febril, apenas consciente, pero viva. Y esa simple palabra viva era lo único que permitía a Alejo seguir respirando. Cuando el carruaje se detuvo frente a la puerta de la casa, Pepa salió corriendo con las manos temblorosas y los ojos hinchados de tanto llorar. Mercedes, Adriana y Matilde, aún con la mejilla marcada por el golpe de Victoria, llegaron detrás conteniendo el aliento. Todos necesitaban ver a Luisa con vida para creer que aquel tormento no había terminado en tragedia. La puerta del carruaje se abrió y Alejo apareció cargando a Luisa en brazos. Era una imagen devastadora, él agotado con el alma hecha pedazos. Ella débil como una hoja en otoño apoyada contra su pecho como algo sagrado. «¡Luisa!», sollozó Pepa acercando la mano para tocarla. «Hermana, estás aquí, estás viva». Los ojos de Luisa se abrieron apenas lo suficiente para ver a las personas que la rodeaban. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. No podía hablar, pero su mirada decía: «Todo estoy aquí, no me rendí». Alejo la sostuvo con más fuerza. «Ya estás a salvo», murmuró contra su cabello. «Ya pasó todo. Lo peor quedó atrás». Pero él sabía que no era verdad. Lo peor no había quedado atrás. Lo peor era lo que acababa de hacer, lo que había sacrificado. Luisa fue llevada a una habitación cálida preparada especialmente para su recuperación. La chimenea ardía suavemente, las sábanas eran limpias y el aire olía a hierbas medicinales. Adriana se encargó de acomodarla. Pepa no soltó su mano ni un segundo y el galeno comenzó inmediatamente a atenderla, revisando su respiración, humedad, en la piel, signos de fiebre, todo con una concentración feroz. «Se recuperará», sentenció el galeno tras algunos minutos, «pero necesitará descanso, alimentos suaves y cuidados constantes. Su cuerpo ha estado demasiado cerca del límite». Pepa rompió en lágrimas y abrazó a Adriana. «Gracias, gracias por no dejarla morir». Mientras todas atendían a Luisa, Alejo permanecía quieto en la esquina de la habitación como una sombra. Su expresión era una mezcla insoportable de alivio y agonía. Rafael entró poco después y lo encontró allí rígido con los puños apretados. «Lo lograste», susurró Rafael poniéndole una mano en el hombro. «La salvaste». Alejo lo miró con una sonrisa rota. «La salvé... no sé si esa es la palabra». «Claro que sí. Está viva gracias a ti», no dijo Alejo con voz casi apagada. «Está viva por el precio que pagué». Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Alejo... ¿qué te pidió padre exactamente?» Alejo tragó saliva, incapaz de mirar a su hermano. «Que volviera pues a la casa grande, que retomara mi lugar como su hijo y que renunciara a casarme con ella». Rafael cerró los ojos. Aquello era peor de lo que imaginaba. «Dios mío, Alejo». «¿Qué otra opción tenía?», murmuró él. «Si no aceptaba a Luisa, moría en esa celda. Él lo sabía, lo usó contra mí, y yo no podía dejarla morir». Rafael se acercó más. Algún día serás libre, y ella también. Esto no será para siempre». Alejo negó con la cabeza. «No importa cuánto tarde, no importa cuánto sufra, no importa cuántas máscaras tenga que usar frente a él. Mi corazón jamás se alejará de ella». Sus palabras eran un juramento silencioso, un juramento que ardía en sus ojos, incluso si su vida estaba condenada a dividirse en dos, su cuerpo bajo el dominio de José Luis, su alma eternamente ligada a Luisa. Mercedes, que había estado observando desde la puerta, se acercó a Alejo con la serenidad que solo quienes han visto demasiadas guerras conocen. «¿Qué tuviste que hacer, cariño?», preguntó con suavidad. Alejo bajó la mirada, incapaz de soportar la compasión en sus ojos. «Lo que cualquier hombre haría por la mujer que ama», respondió en un susurro que llevaba el peso de una vida entera. «Todo. Absolutamente todo». Mercedes le tomó la mano. «Entonces sostente, porque lo que elegiste cambiará tu destino para siempre». Alejo asintió, no porque estuviera listo, sino porque no tenía otra opción. Afuera la noche comenzaba a caer sobre Valle Salvaje, y aunque la casa pequeña vibraba con el alivio de haber recuperado una vida, una sombra más pesada se fortalecía en la mansión del duque, la sombra de un padre que acababa de sellar el sacrificio de su hijo.
y la sombra de un amor que incluso separado jamás sería vencido. La noche caía sobre Valle Salvaje como un manto espeso, cubriendo las paredes de la casa grande con sombras que parecían cobrar vida propia. En el despacho, José Luis se encontraba frente a la chimenea bebiendo brandy con movimientos lentos casi rituales. El fuego iluminaba su rostro revelando una mezcla de satisfacción y algo que por primera vez en mucho tiempo se parecía peligrosamente a la duda. Había conseguido lo que quería. Su hijo Alejo volvía a la casa grande, había renunciado a sus planes de casarse con Luisa, había cedido. Y sin embargo, esa victoria tenía un regusto amargo. Quizá porque al mirar la celda de la Santa Hermandad y ver el cuerpo casi sin vida de Luisa José Luis, había sentido algo que creía muerto en él desde hacía años: remordimiento. Victoria entró sin toscar como siempre. Su figura oscura se recortó contra la iluminación cálida de la chimenea. «He oído lo que hiciste», dijo mientras se acomodaba en el sillón frente a él. «Liberaste a la criada». «No la liberé», corrigió José Luis. «La trasladé a arresto domiciliario. Sigue siendo una prisionera. Y Alejo volverá a casa». Victoria sonrió complacida. «Bien jugado, José Luis. Muy bien jugado». Pero él no devolvió la sonrisa. Permaneció mirando las llamas. «A veces me pregunto si nos hemos convertido en monstruos». Victoria frunció el ceño. «¿Por qué dices eso? ¿Por lo que hicimos? ¿Por lo que hemos permitido que suceda? Gaspar está muerto. Julio también. Alejo me odia. Rafael apenas me tolera. Y hoy vi a esa mujer agonizando por culpa mía. Luisa pudo haber muerto». Victoria se levantó y lo miró desde arriba, imponente como una estatua tallada en mármol. «Hicimos lo que debíamos hacer. Por nuestra familia. Por nuestro legado». José Luis negó con la cabeza. «¿Qué legado queda si hemos destruido a quienes deben heredarlo?» Victoria dudó. Era la primera vez que veía grietas tan profundas en la coraza del hombre con quien había construido imperios de intrigas. Así que, con la frialdad que la caracterizaba, cambió de estrategia. «El bebé que Adriana lleva en su vientre», dijo suavemente, «ese niño será un nuevo comienzo». Él asintió lentamente, aferrándose a esa ilusión como un náufrago a una tabla de madera. No sabía, por supuesto, la gran mentira que se escondía detrás de ese embarazo. Mientras tanto, en otra parte del valle, Dámaso observaba la casa grande desde un balcón de la casa pequeña. Bajo la luz plateada de la luna, su mirada era la de un depredador que espera pacientemente el momento perfecto para atacar. Mercedes se acercó a él con 2 copas de vino. «Fue un día interesante», comentó entregándole una. «Muy interesante», respondió Dámaso. «José Luis ha decidido salvar a la criada. Victoria está nerviosa. Las alianzas cambian, se desmoronan». «¿Y cuál es su siguiente movimiento?», preguntó Mercedes, aunque conocía la respuesta. Dámaso sonrió con una ferocidad inquietante. «Mi siguiente movimiento es revelar toda la verdad, todo lo que Victoria ha escondido durante años, incluyendo la muerte de Pilara». Mercedes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «La justicia puede ser peligrosa cuando llega tarde. La venganza», también respondió él levantando su copa. «Pero llega igual». Brindaron en silencio. El vino brilló como sangre bajo la luna. Mientras la tormenta se preparaba afuera en la casa grande, alguien más tomaba una decisión. Después de las palabras sabias de Pedrito, después de la verdad escuchada en secreto, Bárbara caminaba por los pasillos en busca de Leonardo. No era fácil. Su corazón todavía cargaba con heridas frescas, pero también llevaba un rayo de esperanza. Lo encontró en la biblioteca. Él la miró sorprendido, casi temeroso de que hubiera venido a reprocharle de nuevo. «Tenemos que hablar», dijo ella, cerrando la puerta tras de sí. Lo que siguió fue una conversación frágil, honesta, necesaria. Bárbara habló del dolor que sintió al descubrir el beso. Leonardo explicó cada momento, cada arrepentimiento, cada verdad. Su amor por ella nunca había cambiado. Y por primera vez en semanas, Bárbara permitió que una sonrisa escapara de su rostro. No era un perdón inmediato, pero era un comienzo. Y en la casa pequeña, mientras todos trabajaban por estabilizar a Luisa, Alejo miraba por la ventana con los ojos enrojecidos. Había ganado una batalla, pero perdido algo de sí mismo en el proceso. Rafael se acercó y puso una mano en su hombro. «Lo que hiciste fue por amor. Algún día tendrás la oportunidad de recuperarlo». «Mi corazón nunca la dejará», respondió Alejo. «Mi cuerpo podrá estar bajo el techo de mi padre, pero ella es mi vida». Mercedes, aún en la puerta, escuchó esas palabras y asintió para sí. Aquella historia no había terminado, ni de lejos. En Valle Salvaje, cada personaje se encontraba en el borde de un precipicio distinto. Luisa recuperándose lentamente, Alejo sacrificando su libertad,
José Luis dudando por primera vez, Victoria preparando nuevas armas, Dámaso afilando su venganza, Bárbara y Leonardo intentando reconstruir lo roto, Matilde y Atanasio soñando con huir, Irene viviendo con un amor que nunca sería correspondido. El destino del valle entero pendía de hilos invisibles, y la noche testigo silenciosa sabía que lo peor aún estaba por llegar.